Alejo, ¿cómo Hola, Caro, estás? ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Lo más de bien, qué rico verte. Lo Lo mismo, mismo, ¿cómo va ¿cómo va todo? todo? Muy bien, Alejo, aquí en Bueno, reinvención, en reflexión, en cambios. en esa En esa estamos estamos todos. todos. Sí, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu proceso en este momento? Pues yo creo que en Yo creo general, que en Caro, general, muy bien. Como con mucha conciencia, obviamente, de cuáles son los elementos claves que tenemos que cuidar y el resto, pues con mucha oportunidad de revisar y de pensar y de reinventar y de reimaginar y de trabajar también y de canalizar ahí como medio la ansiedad y las energías y las emociones que se van apareciendo en estas épocas. Claro, bueno, estamos todos en proceso de autoaprendizaje. Yo creo que es muy Total. bonito también aceptar esos momentos y llevarlos. Dicen, Yes. tu señal, estás cerca de la fuente del internet del router porque tienes un eco. Eh, pues no, la verdad, estoy con el celular directamente. Ah, bueno, pues yo te escucho bien, pero están diciendo ahí que hay un eco, pues vamos viendo a ver si se va organizando. Bueno, Alejo, yo quisiera primero pues que le cuentes a la gente quién es Alejo Mesa, qué haces en tu vida profesional y quién eres como persona. Bueno, esos son los desafíos grandes como de uno autodescribirse, pero ¿qué hago profesionalmente? Trabajo para una organización que se llama Illuma Alliance, que es una organización que se dedica a transformar energía, el elemento humano y la energía de las personas que trabajamos ahí, que somos, digamos que 805 existencias, en Sí. contribuir de una manera significativa a un mundo mejor nutrido. Eso es lo que hacemos. Eso lo hacemos desde el conocimiento, la tecnología, la innovación, y hacemos un énfasis muy grande como en la mentalidad, en el mindset. Creemos que el mindset es el multiplicador que efectivamente nos permite acelerar o multiplicar esa energía y esa capacidad para poder hacerlo. Alejo, y cuando vos En, hablas de mindset, ¿a qué te referís? son los lentes, son los paradigmas con los que uno quiere ver el mundo. Son las creencias, en qué creemos, cómo nos gusta hacer las cosas, qué hacemos, a qué nos dedicamos, dónde queremos invertir como la atención y con qué premisas. Yo creo que son como las premisas con las que uno aborda los desafíos que van llegando y cómo los va resolviendo uno. O sea, como digamos que con qué marcos filosóficos de visión, de paradigmas estamos afrontando o afrontamos los desafíos y las oportunidades y los peligros y también los gustos. Claro, y contame una cosa, cuando uno empieza en este proceso pues profesional y a tener equipos de trabajo y a tener diferentes negocios, ¿en qué momento se te cruza en el camino darte cuenta que ese mindset, ese nutrir la mentalidad es tan importante? Fue una chispa que arrancó hace por ahí unos 7, 8 años, yo creo. Unos 7, 8 años en donde a raíz de un libro, de un pues escritor o un ejecutivo que fue de los primeros ejecutivos de Apple, fue el Chief Evangelist, fue como el jefe evangelista de toda la cultura Apple, que se llama Guy Kawasaki. Sacó un libro muy, muy chévere que se llamaba Reality Check y empezaba a hacer un montón, o sea, como el chequeo de la realidad, y le hacía uno una pregunta y le decía, ¿usted por qué trabaja? Antes de que se hablara de propósito, antes de que se hablara de mantra, antes de todo eso, digamos que en el Sí. primer lugar donde yo lo vi fue como en el año 2009, por ahí. Eh, y, y empieza uno como a hacerse la pregunta de, bueno, ¿y entonces uno para qué trabaja? Pues porque finalmente le empieza a ir uno como bien en aspectos económicos y de la vida en general, y empieza uno también a buscar, ok, ¿qué más allá hay? O sea, ¿qué es lo que uno debe ir ahí como explorando hacia adelante en ese aprendizaje? Y ahí ese fue como la primera chispa de empezar a trabajar como en esa conciencia de eso. No quiere decir que sea fácil, ni quiere decir que uno lo tenga pues todo el día, y no quiere decir que haya eh, pues que no haya días oscuros pero pues está por lo menos uno con la conciencia de que ahí está. Claro, y cuando hablas de que uno empieza a cuestionarse, porque digamos que ahí cuando uno empieza a cuestionarse es cuando empieza a alumbrar y de pronto cuando alumbra y no ve que no tiene algo construido. En ese momento en que te empezás a cuestionar,
¿cómo empezaste, digamos, cómo empezaste a construir ahí? Porque es muy, digamos que como ser humano o como individuo, uno cuando lee, busca, investiga o se cuestiona a uno como ser humano, pues uno empieza un trabajo en el que tiene que hacer un montón de cosas, pero trasladar esto a una organización es un trabajo muchísimo más grande. Sí. Pues claro, llevamos como, después de, como de esa conciencia, llevamos como 12 años trabajando en eso. Sí, entre 10 y 12 años. Y eso es de todos los días, o sea, todos los días. No hay, y cuando digo todos los días, no es que uno ya la tenga, la conciencia la tenga uno y digamos que la verdad la tenga uno, sino que es un trabajo permanente, digamos que, y de conciencia precisamente. Ese es, digamos que el ejercicio donde uno, yo creo que un buen ejemplo es como una tabla de surf. Yo no soy surfista, pero me gusta mucho. Este es un proceso en donde usted se monta en la tabla de surf sabiendo que se va a caer. Lo importante es saber que usted tiene que volver a montarse y tiene que volver a montarse y tiene que volver a montarse y así, y ese realmente es ese deporte. Y este es igualito. Claro, todo el tiempo estar construyendo y darse cuenta de que falta más por construir todo el tiempo. Así es. Contame una vez yo me acuerdo que pues te invitamos a un evento y en ese evento en el panel dijiste algo que a mí no se me ha salido y me gusta mucho porque hace mucho fit con cosas que pienso y dijiste, tenemos que cambiar la narrativa. Quiero que nos contes qué es cambiar la narrativa y por qué vas tanto a esa frase que tiene mucho poder por dentro, pero a simple vista parece muy sencillo. Claro, esa está buena. Es que para eso es esta hora, que bueno, eso es lo que quiero que conversemos. Esa está buena. Y es realmente una creencia y creo profundamente en lo que les voy a contar pues, o a responderte, y es, uno termina siendo lo que cree. Y las narrativas enmarcan muchísimas cosas y no es todo lo que uno cree, porque finalmente es la historia que uno se cuenta, y ahí inclusive pudiéramos irnos aún más voy a decir que, no sé, la palabra no es ni siquiera esotérico, pero pues inclusive más vago. Y es, yo estoy convencido en algún momento una conversación que tuve con un profesor en mi vida, que todos los seres humanos tenemos 3 historias, sin excepción, son 3 historias. La historia real de los hechos, dónde nací, cómo me llamo, quién es mi papá, quién es mi mamá, dónde vivo, o sea, son las cosas que, como decimos por ahí, es lo que hay, pues eso es. La historia del éxito, que es con la que nosotros queremos que nos vean. Y ahí, digamos que todos los seres humanos la tienen y es con la que queremos que nos vean. Y mucho de eso es una narrativa que nosotros nos contamos, pero más importante es la narrativa y la historia que contamos hacia afuera para que nos vean así. Por lo general, todos los seres humanos contamos la historia como quieren que nos vean, es diciendo, y yo caí súper bajo y fui capaz y agarré la fuerza y me estoy superando y estoy súper bien. O sea, pero es como una constante, siempre le muestran a uno o nos mostramos esa curva de superación y fui capaz y miren cómo voy. Y una tercera historia, que es la historia del fracaso. Todos los seres humanos la tenemos, que es la que está llena de miedos, la que está llena de desafíos, de problemas. ¿Por qué no caigo tan bien? ¿Por qué no soy lo suficientemente bueno en eso? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué soy así de feo? ¿Y por qué tal cosa? Y esto no, y entonces me sale, o sea, todas las historias que a uno le contamos. Que esa es la que uno se cuenta a uno mismo. No, las 3. Pero esa es la más importante. Inclusive eso era el comentario que iba a hacer. El profesor nos decía en ese momento, y a mí siempre se me grabó, es la más importante de todas, la más importante, la que usted tiene que abrazar, tiene que ser consciente de ella. Es esa tercera. Okay. Por 2 razones, y por 2 razones principales. Primero, porque usted no la va a cambiar. No pelee contra eso. Esa historia usted se la echa. Lo importante es abrácela, téngala cerquita, porque esa es la que le va a sacar a usted las cosas más malas y más buenas de su esencia. Entonces usted tiene que tenerla súper cerquita y ser muy consciente de eso. Pero nunca se le olvide que es solamente eso, una historia que usted se cuenta. Eso no es la verdad, es la historia que usted se cuenta.
problema es que no la podemos cambiar porque ahí está, pero pues es la historia que nos contamos y esa determina un montón de cosas, de cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo hacemos. Entonces, esa narrativa es la que, pues obviamente, en el fondo por allá uno dice, no la puedo cambiar, venga, abracémosla. Pero ese tipo de cosas, ¿qué nos estamos contando? ¿Qué historia nos estamos contando? Enmarca muchas de las creencias de lo que es posible, de lo que podemos hacer, de cómo, inclusive individualmente, como persona, en lo más, digamos que más profundo en uno mismo, así como también en el trabajo, en el exterior, en realmente cuáles son las posibilidades de las cosas que podemos hacer. Y es la narrativa, es la historia. Entonces, y eso pasa en todo. O sea, si Colombia es un país absolutamente maravilloso. ¿Cuántos años llevamos diciendo que es un país lleno de problemas? Sí, es verdad, pues no podemos ignorarlo, está lleno de problemas, pero ¿qué pasa si nosotros pusiéramos la atención realmente en las potencialidades de un país como Colombia? ¿En dónde estaríamos? Y si pusiéramos esa atención también en el círculo de influencia, porque eso es lo otro, también le dedicamos más tiempo del que es a cosas que están por fuera de ese círculo y Colombia de hecho es experto en eso, pero por lo menos en el círculo de influencia sí podemos tratar de controlar la narrativa o la historia que nosotros mismos nos contamos. Claro, no, y por eso ese es el noticiero de las buenas noticias, Alejo. Espectacular. Vení, que dijiste muchas cosas que tienen mucha profundidad muy rápido, porque bueno, quiero que lo abramos un poco más. Entonces hablamos de la historia, la real, la que tiene data vinculada y que es demostrable. Tenemos la otra historia, que es la historia del éxito, que es la que como queremos que nos vean, y tenemos la historia del fracaso. Cuando vos tenés este hallazgo con este profesor, ¿cómo empezás a interiorizar qué es lo que yo me cuento y cómo voy a trabajar ahí frente a esa historia? Pues lo primero es que por lo menos le dan a uno un elemento o una herramienta que le aumenta a uno un poquitico la conciencia de saber que muchas historias que uno se contaba eran eso, una historia. Que es muy difícil que la vayamos a cambiar, ahí va a estar y nos va a seguir acompañando, pero por lo menos la conciencia de saber que es simplemente la historia que yo mismo me estoy contando, ya de entrada es un brinco como cuántico, que uno ya empieza por lo menos a ser autorreflexivo y decir, aquí se me está cerrando el mundo, o sea, me estoy contando una historia que no es real. Y a partir de ahí puede empezar uno como a hacer muchos ejercicios a mí a veces me da pena porque yo utilizo como términos en inglés. No es por nada ni de sofisticado ni nada, sino que los leí seguramente en inglés, entonces no me es más fácil. Sí, no. Los traducimos. Pero es como el reframing, es el reenmarcado de las cosas. Y es la manera como uno enmarque los desafíos, los problemas o la visión de los problemas hace el 99% muchas veces de encontrar una solución más inteligente, mejor, más alineada con uno, más, y es el reframing. Y ahora es uno cómo puede uno, digamos, que empezar a ejercitarlo poquito a poco con la conciencia de que, ojo con la historia que estás creyendo. Por ejemplo, las historias que nos hemos contado toda la vida de la escasez. Sí. Ahí te voy a contar una anécdota personal, como a medio Latinoamérica, pues aquí. Ese es el problema de esto, que uno cree, yo creo que estaba hablando contigo y eso mejor dicho, pero bueno, es Pero Alejo, pero sabes que me gusta mucho esta conversación, primero pues porque la frescura con la que vos conversás, que siempre ha sido así muy rica y uno disfruta mucho esa frescura para conversar. Segundo, hay mucha gente que va a aprender de esto. Y claramente mucho de la historia que vos te has contado que ha cambiado va a hacer que la historia de otros cambien. Entonces, míralo así y te cambio ahí la historia. Te voy a contar entonces la anécdota porque ese fue uno de esos momentos en donde no era consciente de todo lo que te acabo de contar, pero para mí sí fue, o sea, y lo tengo súper determinante. Yo arranqué a ser una especie de intraemprendedor en un negocio familiar en el año 97, en donde arranqué, digamos que con una cosa chiquitica, por allá, solo, con un equipo de 3 personas y arrancamos con eso. Y por seguramente la manera o como me eduqué o como veía el mundo o con los miedos que tenía o con los... siempre todas las decisiones que yo hacía en ese proyecto era, ¿y si esto se acaba, qué queda? O sea, como en el peor de los mundos, ¿qué queda?
Entonces le dan, no, estos activos los puedo liquidar por esto y esto y esto, y entonces, pum, entonces perfecto, esa es una inversión que puedo hacer. No, siempre era como con el plan B, ¿verdad? Era impresionante. No, es que ya me estoy identificando en algunos Ok, momentos de mi vida. listo. Entonces, ¿qué queda? Y eso era parte como de lo que tenía. Y después de toda esa experiencia, 4 años después, o sea, de estar ahí al frente de eso, muy con esa lógica, y yo la veo hoy con muchos amigos míos, con muchas personas cercanas que tienen esa lógica, y eso, venga, si me va mal, ¿qué queda? Es como un miedo a perderlo todo o a perder lo que uno tiene, que es impresionante, y inmediatamente lo bloquea a uno un montón de decisiones y de posibilidades y como de amplitud de cosas. Y me fui a hacer una maestría, y en una de esas maestrías a mí se me ocurrió, yo era muy preguntón, o soy pues muy preguntón, entonces eso pues yo creo que era hasta cansón con los compañeros, porque pues si yo no entendía algo, pues preguntaba. Y en una de esas, yo no sé qué comentario hice y le dije, oiga, pero si la compañía, por ejemplo, en ese momento se acaba, pues es una inversión en donde la perdieron toda. Y el profesor de finanzas, que se llamaba Anand Sundaram, un indio, se quedó mirándome y paró casi que la clase y me dijo, venga, ¿usted por qué está estudiando lo que está estudiando? ¿Usted por qué está haciendo una maestría en administración de empresas? Yo le dije, no, pues para saber, digamos, que administrar los recursos y todo. Dijo, no, si usted es un administrador de empresas y usted es un hombre que quiere estudiar un tema de empresarismo, pues porque era muy con enfoque de empresarismo, realmente usted escogió como visión y como propósito, pues en ese momento no era propósito, porque la palabra es, Eso digamos que vino muy en la reciente, moda. Sí. pero me hizo, su trabajo es crear valor a la sociedad y quedarse con un pedazo de ese valor. Si usted está afrontando una oportunidad de negocio pensando que puede fallar y va a fallar, yo no lo quisiera manejando mis negocios. Y ese fue como o sea, si uno parte de la base de que es que el negocio se va a acabar, uno no es el administrador correcto para ese negocio, porque uno tiene que siempre visualizar el negocio con los ojos de la expansión, de la continuidad, del aprendizaje, digamos que muy ligado como al nuevo libro de Simon Sinek, desde el juego infinito, y es cada vez será mejor, con más aprendizajes, con más posibilidades, con más... Y ese, digamos que para mí fue un momento muy clave. No tenía en ese momento la conciencia que probablemente tengo hoy alrededor de esa narrativa, pero a mí sí me enmarcó mucho un montón de decisiones que a partir de ahí empecé a tomar, como a empezar a confiar un poquito más en, venga, esto es un riesgo medido, chévere, con una posibilidad de impactar positivamente, pues si se salió mal, pues no pasa nada. Entonces ahí digamos que sí, no sé si me fui como ya muy... No, me encanta porque es que ahí es donde quiero, es que este es un tema muy importante que a veces o pasa a la ligera o no pasa porque nos metemos mucho en los tecnicismos. Mira que ahorita tuve una reunión y tengo pues unas noticias muy felices, muy buenas, me están pasando cosas muy buenas, increíblemente está surgiendo otro modelo nuevo de lo que no esperaba gracias a todo esto y ha sido bastante bueno. Y estoy creándole pues un montón de cosas y alguien me decía, pero ¿cómo así? Yo no entiendo cómo sale eso, venga, miremos los flujos de caja y venga, miremos. No, es que estamos hablando de que hay una oportunidad y que hay un pivoteo y de que hay esa respuesta y que la mentalidad está puesta ahí. Y una persona muy racional le cuesta mucho salirse del raciocinio de las cosas como se miden y de la historia que nos contamos desde lo que es real y la data. Y hay otra historia paralela que es mucho más poderosa, que es lo que estamos hablando en este momento, que hace que las realidades cambien, incluso cuando tu raciocinio no te permite ver que eso pueda pasar. Total. ¿Cómo? Absolutamente. Y ahí estamos como en la pepa de una cosa muy bonita y es cómo, voy a empezar con la primera parte, cómo identifica uno, porque mira que cuando estabas contando que estabas en la maestría no te habías dado cuenta de esto. ¿Cómo identifica uno cuando se está contando esa narrativa? Pues, claro, yo creo que es como aumentando muchísimo el nivel de curiosidad y uno irse conociendo uno. O sea, es como un espíritu de aprendiz y con cierto también nivel yo no sé si la palabra será la correcta, pero no pensar que uno pues es producto terminado nunca. O sea, y ahí pudiera yo inclusive, con el riesgo de meterme pues en terrenos, en arenas movedizas,
Yo creo que ahí también viene un tema muy de educación desde pequeño, o sea, muy educación muy jesuítica, de ser como muy autorreflexivo, muy autocrítico, de venga, y entonces, ¿y cómo puedo mejorar? ¿Y en qué estaré fallando? ¿Y en qué no? Pues obviamente eso se puede encaminar desde la culpa, en donde digamos que hay muchas cosas que yo creo que la religión ha sido muy enfática en eso desde la culpa. Eso pues también va uno descubriendo que eso no sirve, eso no lo pone a uno en función del el aporte, la ayuda, del avance y realmente canalizar esa energía como es. Pero esa misma, digamos que ese mismo proceso autorreflexivo aplicado a, bueno, ¿y cómo puedo mejorar? ¿Y cómo puedo ser consciente? ¿Y dónde puedo poner ahí la atención? ¿Y qué necesito aprender? Y que yo creo que eso empieza a ayudar de a poquito, sin la pretensión que uno dé un gran brinco. Yo creo que no, yo creo que es la suma de miles y miles y miles de situaciones todos los días, con unos días en donde uno pega unos reversones, en donde se le sale a uno pues la sombra completa y uno cree que el mundo se va a acabar, literal. O sea, es esa conciencia también de que ahí está, ahí está. Bueno, entonces mira que acabaste de hablar de como momentos de reflexión, de cuestionarse, de pausas también para darse cuenta, porque la pausa lo que tiene muy bueno, o el silencio en sí, es que le permite a uno escuchar otras cosas y mirar cosas que uno de pronto no ha mirado por la velocidad de los días y las cosas que uno hace. Total. Listo, ya lo identifiqué, yo ya me di cuenta y este profesor me acaba de hacer dar cuenta que yo estoy parado en otra narrativa distinta y que yo me estoy contando una historia distinta a la que él se cuenta él mismo. ¿Cómo uno empieza a el darse cuenta, cómo gestiono ya ese cambio y empezar a hidratar esa mentalidad? Yo creo que simplemente la conciencia y ponerle atención, ya eso se encarga de, así como nos dice a nosotros nuestro amigo Pitti, todo aquello a lo que usted le enfoque la atención, eso crece. No tiene que, no se invente ni el proceso, ni se ponga a decir que es que entonces paso 1, paso 2, porque realmente no, simplemente ponga la atención en eso, cuidado con eso. Y cuando se le viene a uno el nubarrón, uno diga, listo, ya me llegó el nubarrón. Entonces, ¿cómo le buscamos el lado a esto y por qué estoy pensando así y cómo le empiezan a buscar? Eso son detalles bobos, pero les voy a poner un ejemplo. En el año 2000, nosotros hacíamos o hacemos todavía unos minerales nutricionales que se ligan a proteína, a aminoácidos, para que el organismo los pueda absorber muy bien. O sea, es una tecnología muy chévere. En ese momento era muy novedosa, ahora pues ya digamos que es bastante más común, pero era súper novedosa y nosotros digamos que producíamos eso literalmente en una plantica chiquitica pues con las uñas aquí en Sabaneta. Y nos apareció un potencial cliente en Filipinas para comprarnos. Primera exportación que hacíamos al mundo, primera. Y cuando llamamos a DHL a preguntar y dijimos, oiga, ¿cuánto nos vale mandar las muestras de este producto? Voy a decir cualquier número, valía 2 millones de pesos la mandada de la muestra. Si eso a mí me hubiera pasado antes de haber tenido esa experiencia con ese profesor y como esa claridad y esa digamos que esa mentalidad de abundancia, sí se puede, es que esto es una posibilidad y de todo, jamás hubiera mandado esa muestra. O sea, yo a mis adentros hubiera dicho, pues, ¿cómo me va a gastar 2 millones de pesos en mandar un DHL a una muestra de un negocio que yo no sé si va a salir? Como ya venía en ese proceso, dije, pero es que si no invertimos no va a haber manera en donde sí, venga, ensayemos, lo peor que puede pasar es que quedamos con un buen amigo o con un conocido en Filipinas, mandamos la muestra y fue la primera exportación que hicimos a Asia en el año 2000. Sí, pequeñas cosas, o sea, qué cosa tan boba, simplemente de mindset, de mentalidad, no más. Sí, pero mira, eso que estás diciendo es muy poderoso porque he reflexionado. En estos días tengo un mantra y es a todas las oportunidades que se me aparezcan, voy a abrir la puerta y voy a mirar. Y en la mayoría me voy a tirar a ver qué pasa. Y de ahí han salido cosas pues súper, no, pues con decirte que me llamaron hace 2 semanas para preguntarnos unas cosas de BMW de Múnich. O sea, como que por un en vivo de estos, una cosa como que lleva a la otra y bueno, quedamos con una amiga en Múnich, pero lo interesante de esto es lo siguiente. Hay gente que le puede pasar el tren de la oportunidad y no la ve. Y hay gente que es capaz de verlo, abrir y tirarse, ¿cierto? Como en la India, va en velocidad y usted tira cuando va andando. ¿Cuál es la diferencia que hay entre quien las ve y quien no las ve? Porque digamos que
para que vos pudieras ver que esto sí era una compuerta de oportunidad, algo alumbró antes el camino para que lo pudieras ver. Y lo que dijiste, no tengo que hacer nada porque ya después soy capaz de verlo a partir de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque hay gente que dice es que hay gente que tiene oportunidades y gente que no las tiene. Yo creo otra cosa distinta y yo estoy segura que de pronto vos también. ¿Cuál es la diferencia ahí para poder ver una oportunidad y tomarla? Pues claro, va a sonar como muy de revista, pero yo creo que es realmente el deseo que uno tiene de hacer algo que valga la pena. O sea, de aportar y de hacer algo que valga la pena y que la existencia y el paso de uno por aquí le permita a uno poner, aunque sea un granito de arena, haciendo cosas que valgan la pena, no siguiendo a todo el mundo y como las narrativas de todo. Digamos que ese instinto de rebaño que nos obliga a todos a venga, converja, actúe igualito a todo el mundo, actúa a todo el mundo. Uno dice, bueno, una vida así pues puede ser chévere para algunos. Digamos que en el caso mío, digamos que yo no quisiera que fuera así. O sea, yo quisiera que poder estar aquí en este momento sea para algo que valga la pena, pues que justifique, como dicen, Que justifique los medios. no estoy diciendo eso, sino que justifique el paso por acá. O sea, que aprovechemos pues realmente claro. el regalo de tener las posibilidades que todos los días se nos van abriendo. Y al punto inclusive en algún momento en la compañía decimos que tenemos una fórmula, nosotros le metemos tratamos de meterle matemática más cosas de lo que deberíamos meterle, pero nos gusta. Y era una fórmula donde decíamos la satisfacción es igual a la contribución a un propósito dividido las capacidades más las posibilidades. Es decir, entre más capacidades y más posibilidades tengamos para poder estar satisfechos, tenemos que estar haciendo aún más contribución a un propósito que valga la pena, a un propósito grande. Y uno lo que ve es que hay un montón de organizaciones, de personas, de instituciones que tienen unas capacidades y unas posibilidades infinitas y la contribución es nada. Uno dice, no, pues ahí sí, qué pesar, yo allá no quiero. ¿Dónde sí? ¿Dónde podemos realmente que valga la pena ese esfuerzo de esas capacidades y de esas posibilidades? Entonces ahí uno diría, no, entonces uno es un inconforme permanente. Hay veces a mí se me va la mano ahí, por ejemplo. Uno siempre mirándole, oiga, ¿en qué fallé y qué pude haber hecho mejor? Y que no es tan chévere, pero eso también yo creo que lo va moviendo a uno a seguir en ese camino, como ir buscando y explorando y gozándose un poquito más. Creo que también ahí la experiencia le va enseñando a uno que también los errores y las equivocaciones y todo, pues hay que gozárselas y hay que incorporarlas en los aprendizajes. Pues es que vos tocas como un montón de temas que yo quisiera hacerles así a cada uno, pero voy a cerrar el de las oportunidades ahí acabaron de preguntarnos cómo identifican una oportunidad y cómo la toman. Porque cuando uno está en ese proceso de ser emprendedor, empresario, claramente tenés ya muchos años de madurez haciéndolo y seguís aprendiendo, no, digamos que lo decís desde esa nobleza y humildad de reconocer que todo el tiempo se está aprendiendo, pero hay muchas personas que a veces no identifican que es una oportunidad y que se están contando en este momento una historia que los tiene sin poder ver esas oportunidades. Dar una receta es muy difícil. O sea, digamos que hay que decirles, hey, paso 1, paso 2, paso 3, eso sí, todos lo queremos, lo quisiéramos un libro que nos diga eso. Si buscamos el libro seguramente va a existir, eso no lo aplica a nadie. Es un tema de como premisas fundamentales. Entonces son detalles muy hay otro libro muy chévere que se lo recomiendo que se llama Principles de Ray Dalio. Él dice, uno debería estar en la vida, en el camino, digamos que apuntando unos principios, no tiene nada que ver ni con el tema moral ni nada de eso, sino como principios que son como elementos o premisas fundamentales que uno quiere aplicar de aprendizajes que le van quedando a uno. Hay uno de esos, por ejemplo, hay una de esas premisas que yo trato de cultivar mucho, aunque a veces no es fácil, pero por ejemplo, la mentalidad de cada uno de nosotros o la manera con la que estamos viendo el mundo es el promedio de las 5 personas con las que ustedes comparten más tiempo. Entonces, si usted está rodeado de personas que le van a decir eso no se puede, eso es imposible, es que la vida es demasiado dura, es demasiado difícil, créanme, ustedes también van a ver el mundo así. Así fueran, mejor dicho,
los más geniales y los más potentes, uno tiene que tener la conciencia de que tiene que estar rodeado de personas o tener un círculo de amigos que le están a uno alimentando por lo menos o sumándole a esa mentalidad, porque somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y ahí hay detalles, por ejemplo, en el tema de noticias. ¿Qué noticias vemos? Si ustedes ven un noticiero todos los días típico de Colombia, ya de entrada eso es una de las personas con las que ustedes más conversan y está despromediándoles a ustedes esa mentalidad. No estoy diciendo que no lo vean, pero lo que les estoy diciendo es sea muy consciente que usted está alimentando su mentalidad y los lentes con los que está viendo el mundo con eso. Usted va a leer el periódico. ¿Qué quiere leer de ahí? ¿Va a leerlo todo o va a leer exactamente lo que usted quiere alimentarse porque lo nutre, porque efectivamente le suma, porque esa es realmente la mentalidad que usted quiere sumarle? Entonces es una conciencia muy grande ahí. Entonces son más que una receta de cómo, yo creo que son elementos y pequeños tips de cómo puede uno mantener, por ejemplo, en el tema de mindset, ese es de Peter Diamandis, ese a mí me cambió total, por lo menos la conciencia de decir yo con quién estoy conversando. Y a quién estoy aceptando y recibiendo ese consejo o ese comentario, como dicen los americanos, at face value, o sea, al valor del billete, o cuáles los estoy descontando diciendo, sí, ese comentario pues ni lo tomo, o sea, lo dejo pasar, no lo recibo. Ese digamos que sería, en mi opinión, una recomendación pues muy práctica, muy sencilla, pero es como un principio clave de uno estar súper abierto a mirar eso, porque si uno está viendo el mundo con los ojos de que el mundo es muy difícil, no hay posibilidades, es muy complicado y digamos que yo soy demasiado de malas, créanme, no va a haber ni una sola, no hay manera que vea ninguna oportunidad. Sí, es totalmente distinto cuando uno se levanta y agradece y dice, bueno, voy a estar súper observador de qué oportunidades aparecen hoy, las voy a meditar y voy a mirar en cuál, pues y lanzarse a ver qué pasa, porque muchas veces yo creo que ese temor, el miedo casi siempre paraliza y lo que hace es que las personas empiezan a contarse lo que no es y dejan de actuar precisamente. Entonces cuando uno deja de moverse y de probar y de intentar cosas nuevas, pues las oportunidades se van y Total. ya no vuelven a aparecer. Yo quiero que conversemos una cosa, Alejo, y es que tocaste un poquito del propósito. Yo sé que el propósito es algo que se ha hablado mucho, tal vez no todo el mundo lo ha escuchado de las mismas formas, pero ese es un tema que me gustaría escuchar de tu punto de vista, porque el propósito finalmente es esa esencia que nos conecta a estar haciendo las cosas y es ese el para qué, y al final ¿cómo vos lo percibís, cómo lo trabajás, cómo lo integraste a tus procesos y a tu mundo pues, profesional? Bueno, esa pregunta, vamos a ver, porque pudiera irme inclusive hasta hace 11 años, cuando arrancamos como con esa inquietud, para no meterme ni abrir ahí una ventana. Yo creo que fue un momento personal como de mucha búsqueda, en donde uno se decía, bueno, ¿y uno para qué está acá? Y como cierto bajonazo también, como de energía y de esas cosas, cuando uno decía, bueno, y entonces, ya todo esto está resuelto, y entonces. Y llegaron estos libros y digamos que estos conceptos lo incorporamos y a partir de esa conciencia empezamos a revisar muy bien nuestra organización, qué era lo que tenía y qué era lo que hacía. En ese momento pues era una organización súper enfocada al tema de microingredientes para nutrición animal. Y ahí digamos que arrancó todo. Dijimos, bueno, y entonces este trabajo que estamos haciendo, ¿en qué le sirve al mundo? O sea, realmente, ¿cuál es el valor que estamos generando? Muy desde esa pregunta del mantra que hacía Gui Kawasaki. Y la verdad que nos encontramos ahí fue que nos encontramos pues una oportunidad absolutamente infinita, porque dijimos, estamos en una industria absolutamente espectacular de toda la relevancia que es la alimentación y la nutrición, hacemos parte de esa cadena. Y si hay algún desafío que tiene la humanidad, en ese momento pues yo trabajaba también en esta organización, es precisamente llevar conocimiento, tecnología e innovación a este mundo para ver cómo podemos contribuir a que el mundo esté mejor nutrido. Entonces en ese momento creamos un mantra
hicimos un trabajo, inclusive fue medio, lo arrancamos como con cierto desafío, o sea, fuimos ahí como medio rebeldes porque dijimos, el tema de la misión y la visión no inspira a nadie. Nadie se levanta más temprano porque tiene una misión chévere o una visión chévere en la empresa. Inclusive hicimos un reto en ese momento, y fue equipos completamente distintos, cuál es la misión y cuál es la visión de la organización en ese momento. Adivinen qué encontramos, que habían 20 visiones y 20 misiones, nadie se las sabía. Más o menos todas igualitas, ¿cierto? Contribuirle al cliente y ser el jugador número 1, número 2. Pero realmente lo que uno veía era que eso no motivaba a nadie. Y digamos que con recomendación de este libro que les conté, dijimos, tenemos que buscar realmente la razón por la que esta organización exista. Si esta organización se desaparece mañana, ¿el mundo de qué se perdería? Y esa es realmente la pregunta que uno se tiene que hacer. O sea, el mundo quedaría... Yo conozco muchas organizaciones que si desaparecen, yo hago fiesta, literal. Y entonces uno no quiere ser una de esas, uno quiere ser una que realmente si desapareciera, el mundo realmente no quedaría peor. ¿Y cómo que si desaparece, la gente salga a la calle a hacer una protesta o a juntar recursos para que vuelva y exista? Esa es más idealista. Yo por lo menos estaba diciendo, bueno, yo siempre me planteo esa, que si llegamos allá ya 50 personas gritando que vuelvan. Excelente, esa está bueno. Y llegamos al nutrir bienestar. O sea, toda la energía de esta organización era contribuir un granito de arena a que el mundo estuviera mejor nutrido, y estuviera mejor nutrido en muchos aspectos. Y por esa claridad de propósito, entonces rápidamente entramos a acelerar la entrada al mundo de nutrición humana, y rápidamente entramos al mundo del Big Data y la analítica, porque eran herramientas fundamentales para realmente contribuir de una manera significativa. Entonces terminamos precisamente en Illuma Alliance, donde Premex es una de las empresas, pero son otras empresas en donde suman precisamente alrededor de ese propósito, y hoy Illuma Alliance tiene ese propósito de nutrir mejor el mundo desde la tecnología, el conocimiento y la innovación, y cómo efectivamente, o sea, eso casi que abre el espectro y le abre a uno la conciencia de dónde tenemos que hacer esfuerzos para poder sumar ahí, y que valga la pena la suma. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que las organizaciones, en este caso Illuma Alliance y todas, deberían ser sistemas biológicos de transformación de energía, que transforman la energía existencial de las almas, que deciden ponerle las almas, la existencia y el tiempo. Mínimo, trabajamos 8 horas en las empresas o a los propósitos que queremos contribuirle, mínimo. Es muchísimo más que eso. Y que esa inversión de esas existencias, de ese esfuerzo y de esa energía realmente se conviertan a la luz de esos sistemas biológicos de transformación en ese propósito o ese objetivo que queremos sumarle de valor a la sociedad. En este caso, pues digamos que la nuestra es a nutrir mejor el mundo. Hay muchas muy chéveres, o sea, no hay, pero eso digamos que cambia por completo la manera como uno mira, digamos que en mi opinión, los negocios, las inversiones, en dónde si uno invierte, en dónde no, cómo le gusta. O sea, si no hay un disfrute y una conciencia de que uno está realmente aportando un valor importante a la sociedad, pues no invierta en eso. Pues habiendo tantas cosas donde uno puede invertir energía, tiempo, y que son realmente, uno invierte son los capabilities, las capacidades que uno tiene. El recurso financiero es uno más, es uno más. ¿Cómo no lo va a poner en una cosa que valga la pena? Hay que ponerlo en cosas que valgan la pena. ¿Y qué cambio hubo en la forma de trabajar en el equipo, de alinear las personas, de entregar la estrategia desde que llegaron a la fuente del propósito, pues a conectarse desde ahí? Pues lo primero, Caro, es que yo creo que tenemos un grupo yo diría, somos como 805, yo diría que fácilmente 750 son voluntarios. O sea, van porque quieren y porque realmente se la gozan y porque quieren contribuir y porque, o sea, se consideran parte de ese propósito. Digo, pues no todos, porque sería pues también hay personas que no vibran en esa realidad, no pasa nada, es normal. Pero en este caso, digamos que sí, o sea, inmediatamente eso canaliza la energía para poder sumar ahí, como sí, es buscar alternativas. La organización se vuelve mucho más innovadora, por ejemplo, claro, porque ya no se vuelve tan rígida en temas de es que el proceso dice, no, venga, si ya sabemos para qué es, este proceso nos está ayudando o no, entonces inmediatamente los procesos se subordinan al propósito. Cuando hay un propósito mayor, pues entonces uno está en constante revisión de esos procesos. Ustedes estarán imaginando pues que en la organización eso es perfecto, funciona. No, eso es
Eso es un rollo porque eso todo el día es reinventando, oiga, esto no está alineado, vamos a corregir aquí, ensayemos por acá y hagamos todo el tema de prueba-error que nos decías ahora. Es un tema de mucha conciencia porque si uno sabe exactamente cuál es el punto fijo y es cómo vamos a nutrir mejor el mundo desde la tecnología, el conocimiento y la innovación, eso inmediatamente aclara el panorama y canaliza pues como el esfuerzo y la energía. No sé si esa es Claro. la... No, y te Sí. sirve de toma de decisiones, Total, de manejo total. de la burocracia, no hay tantas compuertas para asumir una aprobación siempre que le pegue al propósito. Entonces, finalmente, hay hasta autodeterminación porque están conectados con el propósito y pueden decidir. Y es en todos los sentidos, inclusive eso se conecta, por ejemplo, con el círculo de influencia. No tiene ningún sentido que nosotros como organización queramos nutrir mejor el mundo y tengamos personas, digamos que operarios en planta que tengan unos desafíos gigantes en cómo viven. O sea, si nosotros queremos nutrir bienestar, ¿cómo no vamos a nutrir primero el bienestar de los nuestros? Cuidémonos nosotros para poder dar oxígeno después, como diríamos en los aviones. Póngase la máscara y después, entonces empieza uno como con esa conciencia de, no, tenemos que ser súper coherentes. Eso no quiere decir que lo tengamos resuelto. O sea, no estoy diciendo que es que seamos el ejemplo, no, para nada. O sea, cada vez nos llevamos unas sorpresas gigantes, cosas que nos pasan, que uno dice, oiga, ¿cómo nos pasan cosas de estas? Sí, nos pasan. Alguien que no dijo y entonces se le cayó un techo y uno decía, pero ¿cómo le va a caer el techo a alguien que trabaja en esta organización? No tiene sentido. Entonces vamos a empezar a hacer eso inmediatamente activa un montón de acciones y por lo menos de conciencia en la organización de cómo podemos ahí canalizar eso. Buenísimo, no, me encanta toda esa ilustración del propósito y la capacidad, y también tiene una cosa que me gusta mucho y es que simplifica, porque Total. cuando hablaste de la misión y la visión, pues es que todo ese texto, más que es muy idealista, en muchos casos ser líderes de, y finalmente es una repetición, pero cuando tú desengranas el por qué, porque yo creo que muchas de las cosas que mueven la economía, las empresas, y yo ahora estoy en un cuestionamiento de qué empresa quiero ser. Si estamos en este momento de reflexión como personas, también me estoy cuestionando mucho qué empresa quiero ser, porque el propósito lo tengo, digamos, más claro, pero qué estilo de empresa. Y ahí uno empieza a cuestionarse también un montón de cosas de si yo soy esto como ser humano y yo quiero este propósito, qué filosofía y qué principios y qué cosas tengo que manejar, porque cuando uno se da cuenta que alguien en la empresa tiene esto y uno está conectado con un propósito y alimenta esas acciones, pues hay finalmente el retorno que no es en dinero casi siempre, que voy allá, porque muchas veces el propósito aparece cuando ya tienes todo organizado. Pero los emprendedores y muchos líderes y muchas empresas que sabemos muy bien, pues finalmente los indicadores siempre van a estar medidos desde ahí. Sí. ¿Cómo nosotros le podemos dar valor a todo este tipo de cosas? Porque finalmente yo siempre he creído que el dinero es la consecuencia de esas acciones. Pero total, en el mundo o antes de todo esto, siempre se había visto de otra manera. Yo lo separaría en dos. El dinero es la consecuencia, estoy de acuerdo, pero es un capability fundamental también. O sea, es un capability. Cuando uno, digamos que estos sistemas biológicos lo que hacen es transformar energía, y es transformar energía. En el caso nuestro, digamos que hacemos el énfasis gigante en el elemento humano, que es la prioridad. Sin eso no seríamos capaces de hacer nada. Pero también es la articulación de un montón de capabilities, de conocimiento, de tecnología, de innovación y de recursos físicos, económicos, o sea, finalmente son recursos que están ahí, que son un capability. En el mundo en que estamos, hay, digamos que, un desafío muy grande en la conexión de esos mundos, y yo he tratado, digamos que deliberadamente, y cuando digo yo, pues nosotros como organización hemos tratado deliberadamente en tratar de integrar muy bien esos conceptos, porque también el idealismo, ignorando que es que necesitamos ese recurso para poder alimentar el sistema, pues no va a funcionar. O sea, eso no es verdad. Sí. Y intelectualmente hay un desafío muy chévere, y es genérele valor al mundo. Si usted le genera valor al mundo, ya es un desafío intelectual genial cómo usted va a capturar un pedacito de eso. Usted siempre tiene que generar al mundo más de lo que captura, porque si no el mundo se encarga de sacarlo, no se preocupe. O sea, digamos que desde el modelo del objetivismo, el mundo debería
porque no estamos hablando pues ni de corruptos, ni de torcidos, ni de economías muy extractivas, ni nada de eso. O sea, realmente eso ni me atrae, ni me gusta, ni le veo ningún valor, ni le veo ninguna, digamos que ningún desafío intelectual ahí como lo suficientemente bacano para que uno diga, oiga, eso vale la pena por lo menos yo meterme ahí. No, ese no ha sido ni mi... Esa es la fácil. Sí, para eso valente bobada. O sea, no, ni conversemos, ni retemos, digamos que el intelecto y la capacidad. Pero en el otro sí hay un desafío ahí muy chévere, que finalmente lo que nos pone es a canalizar esa capacidad nuestra de, bueno, si ya le estoy generando valor al mundo, ¿por qué no estoy capturando parte de ese valor para poder, digamos que traer esa capacidad y hacer que mi sistema crezca y crezca y crezca? Realmente por eso hay organizaciones, yo admiro mucho, yo soy muy admirador de muchas organizaciones, sí, de muchas, pero por ejemplo soy un fan absoluto de Steve Jobs. Y es la compañía más grande del mundo y yo les aseguro que esa compañía nunca tuvo como propósito principal la generación de valor económico simplemente. Era cómo vamos a cambiar el mundo desde la articulación de todos estos capabilities, y como consecuencia fueron geniales capturando, y son geniales capturando parte de ese valor. Y hoy son una de las organizaciones, digamos, que más recursos tienen. Tantos recursos que no tienen ni dónde invertirlo. O sea, se les acabaron las ideas, o sea, de ese tamaño. Entonces, si uno le está generando un valor lo suficientemente grande a la sociedad, ya el desafío intelectual de cómo va a capturar un pedazo de eso, ya ese sí es el trabajo que tenemos que hacer nosotros y tenemos que ser buenos haciéndolo. O sea, eso no es, y nos deberíamos medir por esa capacidad. Si no estamos capturando, no estamos siendo lo suficientemente buenos, o con el valor que estamos generando o con la capacidad intelectual de articular las actividades para poder capturar parte de eso. Claro, mira, voy a ir a un ejemplo muy básico para ilustrárselo más sencillo a la audiencia, y es que muchas veces cuando hablamos de generar valor, que es una palabra muy bonita y casi siempre la capturamos y la volvemos, digamos que esa oportunidad, capturar valor lo hacemos a través de propuestas de valor que nos inventamos cuando observamos una oportunidad y queremos agregar, hacer un cambio, transformar algo. Mira que en Manila hay una sastrería, no sé si la has visto, seguro has pasado por ahí, en el que el señor siempre pone libros que lee. En estos días en el periódico de Confama sacaron un artículo sobre el señor contando la historia, y el señor empezó con un tablero que le regaló una señora a una vecina. Y bueno, y esto se le volvió un hábito, y ya la gente pues sabe la sastrería de las frases, o la sastrería que inspira, o la sastrería donde uno encuentra información. Y muchas veces lo que hacemos desde los negocios es, ¿dónde se está moviendo el mercado? No, eso está dando dinero, entonces parémonos ahí. Pero ahí no estás, o sea, estás haciendo una transacción, pero realmente seguramente no hay ni un propósito muy fuerte y no hay una gran generación de valor, y por eso es que a uno el mercado lo saca muchas veces por precio. Pero cuando uno no entra desde ahí, sino que entra a de verdad transformar y tiene conexión con ese propósito, que es como una raíz muy profunda, pues ahí es donde se ve el cambio. Y para mí el ejemplo más básico que puedo poner es esa sastrería, porque cuando yo pienso en una sastrería, yo pienso en esa, me conecta. Total. Y no me es el nombre, no Total. tiene branding, no tiene Instagram, no tiene nada. Total. Entonces, y el que está generando valor, valor. te está generando valor y está capturando seguramente un pedazo de ese valor. Claro. Por la preferencia que le estás dando. Y yo creo, es que cuando uno lo sacan por precio es porque muy seguramente estás dando ese precio. ¿Qué te estás contando en Se preguntas súper existenciales de bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué esto llegó como consecuencia del universo y qué nos está diciendo y cómo nosotros tenemos que incorporar eso dentro de la manera de cómo actuamos, cómo vemos de esa mentalidad, qué ajustes hay que hacerle a esa mentalidad, qué ajustes hay que hacerle a la manera de actuar, dónde quiero enfocar mi energía, dónde efectivamente vale la pena mi trabajo, todos estos años de trabajo, en donde efectivamente he puesto horas y atención y energía que valgan la pena y donde realmente la estaba desperdiciando.
digamos que en esa fase es una fase de muchas preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿cuántas de las cosas que uno hace las hace por vanidad? No es que vaya a la reunión, no voy a decir nombres de instituciones, pero unas cosas pues que suenan súper novedosas y uno vaya y realmente uno va a qué. Pues muy seguramente para vanidad, para sentirse muy importante, pero la contribución real a poner ese granito de arena, que las cosas funcionen, en ese círculo de influencia, muy poquito. Yo ya venía como en ese modo y ya digamos que me había salido y venía muy en la lógica de solamente ponga la energía, atención y esfuerzo a cosas que valgan la pena y usted se conecte con esos propósitos. Pero esto definitivamente también acelera, ni siquiera eso, desde más del rol, sino desde ya a un nivel de detalle y de profundidad aún más grande, y es yo dónde quiero estar sentado y conversando con quién. Por ejemplo, este caso. Preguntas de esas y aprender a decir que no y no. ¿Y por qué? Pues porque este no es un manejo inteligente de este tiempo, de este esfuerzo y de esta energía en este momento para este desafío. Entonces, una pregunta ahí importante, muy mía, personal. También, digamos que desde el punto de vista filosófico, muy en el rol o de cómo como sociedad estamos funcionando, como esa mentalidad que tenemos como sociedad. Creo que estamos, esta es una oportunidad para hacer unos grandes cambios. Ojalá lo logremos, ojalá todos estemos como en esa, conectados como con esa línea de energía para que migremos efectivamente para allá y no aparezca pues en un mes la vacuna y no pasó nada y ya. Yo creo que es una oportunidad demasiado bonita para hacer como unas reflexiones profundas, porque finalmente pues uno está aquí de paso y qué bueno que el tiempo de uno esté invertido y con el enfoque en cosas que efectivamente valgan la pena. Y ya digamos que la otra versión es una versión que pues obviamente tiene una responsabilidad grande de una organización que ya, digamos que se viene preparando para unos desafíos grandes de ventas y de ingresos y de cómo darle, digamos que mantenerla viva y cómo mantenerla aportando y viable y todo eso. Y en ese, digamos que en eso, toda esa ansiedad y ese miedo lo he canalizado es literal a la acción, o sea, a hacer. O sea, y es planee, haga reunión, o sea, inclusive al equipo les dije, perdónenme, porque yo a veces soy como muy filosófico y les dije, este no son periodos para Chamberlain, estos son periodos para Churchill. Y aquí va a tocar a remanganos y vamos a dejar, venga, esto hay que gestionarlo. O sea, este momento de la vida no se gerencia, como dice un amigo Eduardo Salazar, que este no es un momento para uno gerenciar, este es un momento para uno afrontar y gestionar. Y es vaya gestionando a medida que va apareciendo, vaya. Entonces tenemos que estar súper atentos, súper concentrados, con el punto fijo, tener claridad de qué es lo que tiene que pasar. Y por otro lado, pues obviamente aprovechar la oportunidad para hacer esas preguntas existenciales y de pronto revisar también cambios y cosas que uno quiera hacer estructurales de dónde quiere poner efectivamente ese esfuerzo de energía, esa atención. Alejo, primero que todo, muchas gracias por decirme que sí. Yo sabía, o sea, yo sé que las conversadas con vos no tengo que ponerle demasiada pregunta porque te dije eso va a fluir y va a brotar muy fácil. Yo lo sé. Gracias por ese espacio, gracias por considerarme, decirme que sí en ese espacio de conversaciones que te estás cuestionando, agrega mucho valor esta conversación. Nada, que salgamos de acá con muy buenas reflexiones, con muy buenas acciones, para que de verdad generemos valor y dejemos huella a cada una de las personas que estamos escuchando y se multiplique. Y ahí hay otro virus muy distinto. Se viene un desafío, ya estamos en él, de un tamaño absolutamente gigantesco. Si hay una mejor oportunidad para uno hacer esas preguntas existenciales de fondo, díganme entonces cuál es. Pero este fue y nos va a tocar utilizar lo mejor de nosotros para efectivamente, digamos que poder contribuir y salir y hacerlo pues muy bien y que termine esto siendo una cosa muy buena.